Tardes a todos. Somos el grupo A para la presentación del segundo proyecto. Vamos a hablar respecto al tema de seguridad en el correo electrónico. El grupo A está compuesto por mi persona, soy Jafet Caimo Herrero, los compañeros Luz Cadima Linares, Oscar del Río Rojas, Giovanni Flores Apaza y Lilian Hurtado Cuello. Bueno, como primer punto vamos a hablar un poco respecto a lo que es el correo electrónico. El correo electrónico es un servicio de red que permite a usuarios enviar y recibir mensajes mediante redes de comunicación electrónica. Básicamente estos tienen un modelo similar a lo que tenemos en la vida real, conocido como el correo de buzones. Y bueno, se replica de forma de que se envían los correos a un determinado servidor donde se almacena y se procede a reenviarse, ¿no? Al destinatario. Entre algunos de los problemas que se tienen justamente de seguridad con respecto al tema de los correos electrónicos, es justamente el tema de los correos no deseados, ¿no? Conocidos como spam. Además de estos, tenemos otros problemas que justamente son relacionados a lo que son los virus. Generalmente se propagan muchos ficheros adjuntos con virus con el fin de infectar a las computadoras que bueno, los que reciben estos correos, si no poseen un antivirus que detecte, pueden llegar a descargar estos virus y infectarse, ¿no? Infectar sus equipos. Eh, Otro tema que es muy relevante en el tema de la seguridad es justamente la suplantación de identidad, dado que a través de correos electrónicos es lo que ocurre o conocemos como el phishing, que es básicamente hacerse pasar por otra persona, generalmente entidades financieras, y se solicita, ¿no? Información confidencial, generalmente números de cuenta, claves y otros datos, ¿no? Haciéndose pasar por el banco, utilizando justamente correos o direcciones de correo fraudulentas, ¿no? También existe lo que es los bulos o bromas o simplemente la desinformación a través de noticias falsas que se envían por correos electrónicos, va muy ligado a lo que habíamos dicho del spam. Y lo último que son las cadenas de correo, que es netamente el spam, ¿no? El reenvío de mensajes masivo a muchas personas que, aunque parezca inofensivo, esta distribución de las listas de direcciones de correo justamente son las que alimentan, ¿no? Al tema del spam. Vamos a hablar un poco más de lo que es el segundo punto del tema de suplantación de identidad. Una solución al tema de suplantación de identidad es justamente los servicios de firmas digitales, que mi compañera les va a comentar más adelante cómo podemos obtener un certificado. Entre algunas que yo conozco es justamente el tema de los proveedores de certificados, pueden ser varias páginas. Una de ellas es justamente esta empresa, Sectigo, que nos emite un certificado por una duración de un mes, es gratuito. Se puede uno descargar, registrarse y descargar un certificado, ¿no? Que ellos nos proveen, esta certificadora, ¿ya? Otra opción aquí en Bolivia es justamente acceder a lo que es la ATSIP, ¿no? Que es la administradora de tema de certificación a nivel Bolivia. Es la encargada, ¿no? El ente encargado de la certificación digital en Bolivia. Tiene, obviamente, esto es una institución pública y tiene también sus costos, ¿no? Sus precios, que ronda entre los 200 y 300 bolivianos, dependiendo de si se quiere certificar a una persona natural, una persona jurídica o representante jurídico de alguna empresa o institución, o también emiten lo que es la certificación digital automática, ¿no? Para más que todo la firma de documentos con certificado digital. Otro tema que se tiene en los correos electrónicos es justamente la confirmación de entrega y de lectura. Dado que este es un servicio, podríamos decir, que no es en tiempo real, la confirmación de entrega y de lectura básicamente consiste en verificar que el servidor SMTP que se tiene
conectado o donde se ha hecho la solicitud para el envío del correo electrónico haya encontrado correctamente la dirección del dominio de nuestro remitente, ¿no? Al que le vamos a enviar el correo electrónico. Eso en cuanto a la entrega. Y básicamente esto se hace para saber cuándo se abre un correo, hablando de lo que es lectura, y se puede solicitar siempre una confirmación de lectura, donde el remitente va a enviar un correo electrónico confirmando la lectura con fecha y hora en que él abrió el mensaje, ¿no? ¿Cómo podemos configurar justamente el tema de la confirmación de lectura? Es en Gmail, este es el ejemplo. Abrimos nuestro Gmail y al momento de redactar el correo electrónico, normalmente lo que se hace es que en la parte inferior, en opciones, tenemos lo que es la confirmación de lectura. Luego de activar esa opción, nosotros simplemente enviamos el mensaje y el destinatario, mediante, bueno, al momento de abrir el correo electrónico, a él le aparecerá la opción de enviar confirmación de lectura, ¿no? Y él puede elegir entre enviar la confirmación o rechazarlo y enviarlo después, ¿no? Esto con lo que es respecto a la confirmación, entrega y lectura de los correos electrónicos. Bien. Compresión sin pérdida. Esto significa que al comprimir datos o documentos, imágenes, es seguro. Para este tipo de archivos se utiliza generalmente la extensión .zip. Muchos programas, tanto comerciales como libres, lo utilizan y permiten su uso más habitual. Siguiente, por favor. Un poco de historia. El formato zip fue diseñado originalmente por Phil Katz, quien liberó al público la documentación técnica del formato zip y lanzó al mismo tiempo la primera versión en 1989. Katz había ocupado ARC y convirtió las rutinas de comprensión de C a un código optimizado en ensamblador que lo hacía mucho más rápido y óptimo. zip es un formato de fichero bastante simple que comprime cada uno de los datos del archivo y los separa en carpetas. zip soporta un sistema de cifrado simétrico basado en una clave única. Sin embargo, este sistema de cifrado es débil ante ataques de texto plano, ataque de diccionario y fuerza bruta. También soporta distribuir las partes de un archivo comprimido en distintos medios, generalmente disquetes. En la actualidad, un archivo zip contiene uno o más archivos que están comprimidos o almacenados. Muchas aplicaciones de software distintas de PKZip están disponibles para crear, modificar o abrir archivos. Entre los que más destacan están ZipZip, WinRAR, 7zip y PAZip. Las extensiones que más se conocen es zip, que es el formato de desarrollo por WinZip, que fue uno de los primeros en crearse, y el siguiente después fue RAR, el formato de comprensión desarrollado por WinRAR, más eficiente que zip. Y las siguientes versiones que salieron a través del tiempo: RAR 5, 7Z, AC, GZ y TAR BZ2. Las ventajas de este tipo de extensiones o de zip es que se puede comprimir archivos de una forma rápida y aparte que tienen su debida seguridad. Ya, por favor, lo dejamos ahí para que pueda iniciar el segundo grupo. Ya, Ok. se encuentra el segundo grupo, por favor. Sí, ingeniera. ¿Quién va a compartir pantalla? Yo, Catarina Gómez. Ok, muchas gracias al primer grupo. ¿Puede iniciar el segundo grupo, por favor? La misma recomendación, tratemos de hacerlo en 20 minutos, ya para, en respeto al siguiente grupo que le toca exponer. ¿Ya? Ok. ¿Se escucha? Sí. Ok, buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañeros.
Nosotros vamos a hablar un poco sobre lo que son el intercambio de claves. Este es el grupo. Y vamos a empezar con el intercambio de claves de Diffie-Hellman, método de intercambio de claves. El intercambio de claves de Diffie-Hellman fue uno de los desarrollos más importantes de la criptografía de clave pública. Puede ser bastante sencillo, pero a la actualidad sigue teniendo varios usos como ser SSL, SSH y el VPN, por ejemplo. El algoritmo de Diffie-Hellman es un protocolo de intercambio de claves, eso ya lo sabemos. Consiste en que permite crear una clave entre dos personas o equipos informáticos que no han tenido ningún tipo de contacto y a través de un canal inseguro mediante envío de dos mensajes se puede tener una comunicación que no es descifrable. La única vulnerabilidad que tendría sería la del hombre en el medio para filtrar los mensajes. Vamos a ver cómo funciona el algoritmo de clave simétrica, que es un algoritmo de clave simétrica de Diffie-Hellman. Se eligen dos números primos entre dos equipos, dos personas, y la segunda parte elige un número secreto, A, y calcula esta operación. Vamos a ver en un ejemplo más adelante. La misma en la primera parte. Calcula un número y saca un resultado. Ese resultado se envía a la segunda parte, es como que se intercambian los dos números y hacen otra operación. Y en teoría funcionaría el algoritmo si es que tendrían el mismo resultado. Vamos a dar un ejemplo sencillo. Digamos que una capibara y un perro eligen dos números públicos, sería 23 y 5. Ahora, las claves privadas, ellos lo eligen igualmente. A sería igual a 4 y B sería igual a 3. El perro calcula el valor de sus variables de la siguiente manera. A sería 5, o sea, el intercambio de claves. 5 elevado a la 4 modo 23, les daría 4, que sería el valor de A mayúscula, y lo mismo haría el perro. Ahora, estos dos intercambian sus claves, o sea, los resultados de A y B mayúscula, y van a seguir haciendo el siguiente cálculo, con B elevado a mod P y A elevado a B mod P. Entonces, como podemos observar aquí, el resultado es el mismo. Esto quiere decir que el algoritmo funciona y pueden tener un tipo de comunicación segura. Estos algoritmos tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, el remitente y el receptor no necesitan ningún tipo de conocimiento previo el uno del otro, o sea que son totalmente anónimos. Se intercambian las claves, la comunicación de los dos es a través de un canal inseguro. Como ya vemos, se puede intercambiar números que son públicos y se puede compartir la clave secreta, es seguro. Algunas desventajas que puede ser puede ser bastante difícil la implementación digitalmente, o sea, no se puede hacer, por ejemplo, firmas digitales y la autenticación es insegura. Vamos a pasar con el siguiente. Buenas noches, ingeniera y compañeros. Yo les voy a hablar sobre el protocolo estación-estación. En criptografía de clave pública, el protocolo estación a estación, o también conocido como STS, es un esquema de acuerdo de clave criptográfica. El protocolo se basa en el clásico Diffie-Hellman y proporciona autenticación mutua de claves y entidades. A diferencia del clásico Diffie-Hellman, que no es seguro contra un ataque hombre en el medio, este protocolo asume que las partes tienen claves de firma que se utilizan para firmar mensajes, lo que proporciona seguridad contra ataques de hombre en el medio. Acá puedes cambiarlo. Además de proteger la clave establecida de un atacante, el protocolo STS no utiliza marcas de tiempo y proporciona un secreto directo perfecto.
También implica una confirmación de clave explícita bidireccional, lo que convierte en un acuerdo de clave autenticada con protocolo de confirmación de clave. La siguiente información debe ser generada antes de iniciar el protocolo, un par de llaves de firma simétricas para cada parte. Esto es requerido para la autenticación. La parte pública de este par de llaves puede haber sido compartida previamente. Y el establecimiento de parámetros de clave. La especificación de un grupo cíclico P y un generador G para ese grupo. Los parámetros pueden ser públicos. Compartir estos datos antes del comienzo de la sesión reduce la complejidad del protocolo. Este es como un breve resumen de cómo funciona este protocolo. Entonces, suponiendo que toda la información de configuración ha sido compartida, el protocolo procede como se indica. Alicia genera un número X random y le envía G a la X a Bob. Luego Bob genera también un número random Y y computa el exponencial G a la Y. Bob procesa la clave secreta compartida G elevado a X por Y. Entonces Bob concatena los exponenciales G a la Y y G a la X. El orden es muy importante. Lo firma usando su clave privada simétrica B y luego encripta la firma con K. Él envía el texto cifrado junto con su propio exponencial G a la Y a Alicia. Alicia procesa la clave secreta compartida, que es G a la Y por X. Alicia desencripta y verifica la firma de Bob usando su clave pública asimétrica. Lo puedes cambiar cada... Ya. Alicia concatena los exponenciales. Aquí también el orden es importante, es al revés del de Bob. Y lo firma usando su clave privada simétrica y luego encripta la firma con K. Ella envía el texto cifrado a Bob y Bob desencripta y verifica la firma de Alicia usando su clave simétrica pública. Por favor, ¿podemos ir un poco más rápido? Ya, en los diferentes otros puntos que tienen que desarrollar. Ya. El protocolo de Kerberos se trata de un protocolo que sirve para autenticar dos dispositivos que se conectan entre sí. No significa que vaya a autorizarlo, solo autenticarlo. Su función es identificar cada usuario mediante cifrado. Esa clave únicamente la conoce el usuario de cada dispositivo. Fue diseñado por el MIT. La clave es usando certificaciones. Los sistemas que ofrecen servicios mediante Internet requieren de confianza, privacidad y seguridad entre ellos y sus clientes. El problema de la identificación de personas o sistemas que usan medios de comunicación no fiables se puede resolver usando certificados digitales. Los tipos de certificaciones que hay son certificados de identidad y certificados de atributos. Y los tipos de certificados de clave pública son certificados de autoridad, de servidor, personales y de producto de software. Estos son los componentes que tiene un certificado de clave pública, que son su versión, su número de serie que es único, el identificador del algoritmo que fue usado, el nombre del emisor, periodo de validez, nombre del sujeto que lo emitió, la información de clave pública del sujeto, identificador único del emisor, identificador único del sujeto y extensiones, que estas tres últimas son opcionales. Y estas son las propiedades de los certificados de clave pública, que son autentificación, que certifica que sea un certificado válido, confidencialidad, integridad, privacidad y no repudio. Y estas son algunas aplicaciones de los certificados digitales, como ser correo electrónico,
redes privadas virtuales, acceso a bases de datos confidenciales entre empresas, transacciones económicas, banca personal, intercambio de información sensible. Buenas noches, yo voy a continuar con la esteganografía y las marcas de agua. La esteganografía es la práctica de ocultar un mensaje secreto dentro o incluso encima de algo que no es secreto. Tiene tres elementos principales, que es el objeto de cubierta, el objeto secreto y el objeto de estego. Estas son algunas características de la esteganografía fuerte, siendo las más importantes la capacidad, que nos dice cuántos datos pueden ocultarse, la indetectabilidad, que se refiere a que una computadora no puede detectar entre portadas y objetos del estego, y por último, la robustez, que es la capacidad del mensaje para persistir a pesar de las modificaciones. Luego tenemos las marcas de agua, que pueden ser utilizadas para verificar la autenticidad o la integridad del archivo o para mostrar la identidad de sus propietarios. Acá tenemos dos tipos, que son las visibles y las invisibles. Las visibles son aquellas que pueden ser facturas, logos de empresas, de canales de televisión, y estas pueden ser quitadas fácilmente, incluso hay muchas empresas que se dedican a esto. Y las invisibles son aquellas que no son fáciles de notar al ojo humano. Una de las técnicas antiguas utilizadas para realizar esto eran los filigranas, que son superponer varios papeles en sí mismos y que formaban una imagen. Estas son las propiedades de las marcas de agua, repitiendo la capacidad y la robustez. Ahora aquí tenemos una nueva, que es la imperceptibilidad, que nos dice que la imagen con la marca de agua debe ser similar al original, asegurando que la marca de agua no sea detectada. Ahora, sobre las técnicas de ocultación, tenemos las tres más importantes. El enmascaramiento, que la información se oculta dentro de una imagen digital usando marcas de agua, donde se introduce información como ser el derecho de autor, una propiedad o una licencia. Luego tenemos los algoritmos de la compresión de datos. Oculta datos basados en funciones matemáticas que se utilizan a menudo en algoritmos de la compresión de datos. Por último, tenemos los métodos de sustitución. Una de las formas más comunes de hacer esto es alterando el bit menos significativo. Ahora tenemos algunos usos de la esteganografía en la historia. Uno de los más reconocidos es el relato de Heródoto, donde nos dice que el rey de Mileto le afeitó la cabeza a uno de sus esclavos y le tatuó un mensaje, que luego esperó que el cabello le creciera y se lo volvió a enviar a uno de sus cuñados. Y cuando ellos lo raparon, vieron el mensaje estaba escrito en la parte de su cabeza, que decía que tenían que invadir Persa. Ahora tenemos tres personajes importantes que vienen a ser Aenas Tacticus, que hizo las técnicas de perforación. Luego tenemos a Filón Bizancio, que es el que inventó las tintas invisibles. Y por último, a Johannes Tritemius, que es el que empezó a usar por primera vez la palabra esteganografía. Gracias. Oh, no me podía desmutear. No. Acá puedes ponerlo en el que tocaba. Bueno, estos son algunos programas que proporcionan servicios de estenografía.
Tenemos al Hide and Seek, que es una herramienta que permite ocultar información en ficheros de imágenes GIF recurriendo al bit menos significativo. También tenemos al Stego2, que es un grupo de programas que trabaja solo con ficheros gráficos GIF o PCX, donde nos permite capturar una imagen, codificar un mensaje dentro de ella y mostrar dicha imagen codificada. White Notes es un paquete de software de criptografía y esteganografía que se puede utilizar para cifrar y ocultar archivos dentro de imágenes PCX. Otro sería Steel también, que es una herramienta PGP para estenografía que elimina cualquier encabezado estándar de un mensaje encriptado para que el resultado parezca un ruido aleatorio. Y por último tenemos a JSSTEC, que trabaja insertando información en los coeficientes de CT, en español transformada discreta del coseno, que son los coeficientes calculados para comprimir las imágenes JPEG. Como podemos ver en este gráfico, en las imágenes JPEG sin información estereográfica oculta, los coeficientes de ST tienen una distribución casi simétrica, dispersándose suavemente del valor central. Pero si vemos la otra gráfica, donde las imágenes que sí tienen información insertada mediante este programa, la suavidad y la simetría se ven interrumpidas. Eso es todo de mi parte. Ya, el uso de las marcas de agua tiene dos tipos de uso en foto. Una es para la protección de los derechos de autor. Esto garantiza que la imagen no se pueda reutilizar o alternar sin el permiso del autor. Esto también significa que las personas puedan ver una versión del trabajo antes de comprarlo sin el riesgo de que sea robado. Y por medio de este sello se pretende desalentar el uso ilícito de los materiales sin la autorización del creador. Y para el marketing, esta es una forma de dar a conocer el nombre y potenciar el conocimiento de una marca o una empresa. Es decir, si una imagen o meme se hace viral, este llegará a muchas personas y algunas de estas personas buscarán la página en busca de más material, ya sea meme o de lo que promocione esta página. En música, en esta imagen se puede ver una firma. Esto se logra al producir una frecuencia de sonido de tal forma que dibuje esta firma. Debe ser inaudible para el oído humano para evitar que borren esta marca de agua, y para poder cumplir esta condición de que sea inaudible se pone detrás de notas altas para poder camuflar el sonido. Los limpiadores de marca de agua prácticamente es cualquier editor de imagen. El requisito que necesita tener es tener la herramienta de pincel corrector, que lo que hace es agarrar un píxel alrededor de la marca de agua y reemplazarlo por este. Por esta razón, la marca de agua no se debe colocar sobre un color porque sería muy sencillo eliminarlo. Se debe colocar sobre muchos colores, para que cuando alguien intente eliminar la marca de agua, la imagen se quede completamente distorsionada y no se pueda reutilizar. Ya, por favor, ya se cumplió el tiempo asignado a su grupo. Sí, eso fue To- todo. Tocaría el grupo 3. Ya, si se encuentran, por favor, los del grupo 3. Sí, ingeniera, estamos presentes. ¿Quién va a compartir? Yo, ingeniera Carrasco de Alba Daniela. Ok, por favor, lo mismo, la misma recomendación. Procuremos culminar la exposición dentro de los 20 minutos. Ya, le asigno el host. Pueden iniciar. ¿Pueden ver mi pantalla? Se ve. Ya.
Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo 3, conformado por Carrasco de Alba Daniela, mi persona, Delgado Juan Carlos, Mamani Darwin, Santos Luis Fernando y Salazar Nahuel. Los que estaremos exponiendo hoy sería mi persona, Mamani Darwin y Salazar Nahuel. El tema que vamos a exponer será seguridad en acceso a servidores SQL. Bueno, primero vamos a ver que SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacional que está desarrollado por Microsoft. El lenguaje de desarrollo utilizado es Transact SQL, una implementación del estándar ANSI del lenguaje SQL, utilizado para manipular y recuperar datos, crear tablas y definir relaciones entre ellas. La mayoría de los desarrolladores y profesionales de tecnología de información solo piensan en encriptación como forma de proteger todos los datos y aplicaciones. La seguridad del entorno de SQL Server no está limitada solamente a la encriptación, sino que también se debe tener en cuenta la seguridad física para proteger todo el rack del servidor contra cualquier vulnerabilidad, y también la seguridad raíz de la instancia de SQL Server. También debemos tener en cuenta de crear un entorno seguro para SQL Server en las distintas fases, como ser diseño, desarrollo, implementación del software y la base de datos. Hay distintos modos de acceso. En este caso hay dos modos de acceso de seguridad en SQL Server. Tenemos el modo de autenticación integrada con Windows y el modo de autenticación mixta. Como lo podemos ver aquí, en propiedades del servidor hay dos opciones, ¿no? La autenticación integrada permite a que los usuarios que tienen una cuenta en Windows puedan acceder a SQL Server sin necesidad de validar su acceso en el servidor de la base de datos. Este modo aprovecha la integración existente entre Windows y el servidor de base de datos. Y además de esta técnica, SQL Server puede ser responsable de manejar y mantener las cuentas de acceso al servidor, de manera que un individuo que intente acceder con un usuario y con su contraseña, se le validará una tabla en el sistema. Luego tenemos la autenticación mixta, que es una combinación entre la autenticación de Windows y SQL Server, en donde los usuarios que posean una relación de confianza con el dominio en el que se encuentra el servidor y utilicen una conexión que aprovechen que esta sea segura, utilizarán la autenticación de Windows, mientras que cualquier usuario puede acceder utilizando la autenticación de SQL Server si se ha escogido ese modo de acceso y su contraseña, ¿no? Las desventajas de autenticación de SQL Server. Si un usuario del dominio de Windows tiene un inicio de sesión y una contraseña para Windows, aún debe proporcionar otro inicio de sesión, o sea, un nuevo usuario y una contraseña para SQL Server para que se pueda conectar. Esto hace muy difícil en el caso de que sean muchos usuarios, ya que tener que darle credenciales a cada uno va a ser muy tedioso y muy molestoso para el administrador. Otra desventaja dice que Windows proporciona directivas de contraseñas adicionales que no están disponibles para los inicios de sesión de SQL Server. Otra desventaja sería que la contraseña de inicio de sesión cifrada de la autenticación de SQL Server se debe pasar a través de la red en el momento de la conexión. Hay algunas aplicaciones que se conectan automáticamente con esa contraseña que quedará almacenada, y esto puede ser un punto de vulnerabilidad. Las ventajas de la autenticación de SQL Server. Permite a SQL Server admitir aplicaciones anteriores y aplicaciones proporcionadas por terceros que requieren la autenticación de SQL Server. También permite que SQL Server admita entornos con sistemas operativos mixtos en los que un dominio de Windows no autentica a todos los usuarios. También tenemos que permite a los usuarios conectarse desde dominios desconocidos o que no son de confianza. Luego también permite que a los desarrolladores de software distribuir sus aplicaciones utilizando una jerarquía de permisos compleja basada en los inicios de sesión conocidos y preestablecidos de SQL Server. Luego, para crear un inicio de sesión con SQL Management Studio. Bueno, lo primero que vamos a hacer es en SQL Server abrimos el explorador y expandimos la carpeta que tiene el nombre de nuestro servidor. Bueno, en este caso expandimos la carpeta de Security, de seguridad. Y luego dentro de esa carpeta está los logins
de todos los usuarios. Entonces creamos un nuevo login y llenamos, ¿no? Su nombre, que en este caso, por ejemplo, se le pone carnet, la autenticación que se va a dar, la contraseña. En este caso se ha desmarcado la opción de exigir directivas de contraseña, pero es recomendable hacerlo. También tenemos la database o la base de datos predeterminada, en este caso será alumno su carnet, y le damos OK. Luego de eso, para cuando se intente conectar con su usuario y con su contraseña, va a aparecer un error, el cual indica que no tenemos acceso a la base de datos y por lo tanto se debe crear un nuevo usuario. Entonces, el administrador tendrá que crear este usuario, por lo que expandimos la base de datos en la que se quiere crear el usuario y damos a nuevo usuario, clic derecho en users y nuevo usuario. Luego de eso digitamos el nombre de usuario, por ejemplo en este caso su nombre, en este caso Daniela. Luego hacer un clic en los puntos suspensivos para asociar el nombre de usuario a un inicio de sesión existente, en el que habíamos creado anteriormente. Luego damos clic en las dos ventanas, y esto quiere decir cuando alguien inicie su sesión se activarán las cuentas de la base de datos asociada a este login. Luego ya en User Database, en la opción del menú izquierdo seleccionamos los esquemas propietarios y seleccionamos la base de datos a la que queremos que el usuario tenga acceso. Luego le damos OK y podemos ver, ahora accedemos con el usuario y la contraseña que hemos creado y hacemos doble clic en alumno su carnet y verificamos a las tablas que tiene acceso ese usuario, en este caso alumno.alumno, y se puede observar que tiene acceso a esa base de datos. Y eso sería todo de mi parte. Y a continuación explicará mi compañero Brian Nahuel. Sí, pásame. Ya está. Bueno, voy a explicar sobre el acceso anónimo y el rol public. Los controles de acceso regulan el acceso a los usuarios, a los objetos de la base de datos a través de la asignación de privilegios. ¿Qué es un privilegio? Es un derecho para ejecutar un tipo particular de sentencias SQL o acceder a un objeto de un usuario. Los privilegios se otorgan explícitamente o se pueden asignar a un rol. Se asignan a un rol para no tener que asignar un privilegio individual a cada usuario, o sea, para no tener que asignar un privilegio muchas veces a un usuario o varios usuarios. Por eso usamos los roles. Los roles en general se emplean para asignar los privilegios relacionados con los usuarios finales de las aplicaciones de un sistema o para asignar roles a otros roles. Los roles de la base de datos tienen la siguiente funcionalidad. Un rol puede tener privilegios del sistema y privilegios de los objetos del esquema. Un rol se puede asignar a otros roles. A cualquier usuario de la base de datos se le puede asignar cualquier rol. Un rol asignado a un usuario se puede habilitar o inhabilitar en cualquier momento. Un rol garantizado indirectamente puede ser explícitamente habilitado o inhabilitado al usuario. Roles fijos de la base de datos. Estos roles existen en todas las bases de datos, a excepción del rol de base de datos public. No se puede cambiar los permisos o privilegios a los roles fijos de la base de datos. Aquí se puede ver mejor algunos de los roles que vienen fijos en la base de datos en SQL Server. Están los nombres de los roles y los privilegios, como también está el rol public. El usuario public, cada base de datos tiene un usuario public. El usuario public provee el acceso público a los objetos específicos del esquema y provee a todos los usuarios con privilegios del sistema específicos. Todo usuario pertenece automáticamente al grupo de usuarios públicos. Acceso anónimo. El acceso anónimo permite a las personas obtener acceso al contenido de la base de datos sin tener un usuario registrado en la base de datos ni iniciar sesión. Gestión de contraseñas y usuarios. Usuarios de la base de datos. Un usuario es una entidad de seguridad de la base de datos. Los inicios de sesión deben estar asignados a un usuario de la base de datos para poder conectarse a una base de datos.
Un inicio de sesión se puede asignar a bases de datos diferentes como usuarios diferentes, pero solo puede asignar un usuario a cada base de datos. Usuarios por defecto en una base de datos. Tenemos 4 que son DBO, que es el propietario de la base de datos, no puede ser borrado. El WEST permite a usuarios que no tienen una cuenta en la base de datos tengan acceso a ella, pero hay que asignarle privilegios explícitamente. Information Schema permite ver los metadatos de la base de datos. SYS, que permite consultas a las tablas y vistas del sistema, procedimientos extendidos y otros objetos del catálogo del sistema. Gestión de contraseñas. Permiten estas capacidades de administración de contraseñas. Caducidad de la contraseña. Para requerir que las contraseñas se cambien periódicamente. Restricciones de reutilización de contraseñas para evitar que vuelvan a elegir una contraseña antigua. Contraseñas duales para permitir que los clientes se conecten utilizando una contraseña principal o una secundaria. Seguimiento de errores de contraseña para habilitar el bloqueo temporal de la cuenta después de demasiados errores consecutivos de inicio de sesión con contraseñas incorrectas. Aquí se explica un poco más de cada una. Y eso vendría a ser de mi parte. Lo continuaría mi compañero Darwin. Ya, Darwin, eso. Ya. Bien, ingeniera. Vamos a continuar con el acceso a los datos, que se pueden acceder a los datos de los servidores, tanto como SQL desde internet o ya sea de manera local. Bien, normalmente cuando accedemos a los datos en servidores, hablamos de servidores tanto locales como que están en la nube. Estos servidores se pueden establecer, ¿no? Recibe una configuración prácticamente crear un servidor local para luego subirlo en desarrollo. Normalmente voy a dar una explicación de lo que estábamos explicando mi compañera, un poco de los accesos. Normalmente cuando accedemos a la base de datos que conocemos, ¿no? Hay diferentes tipos de autenticación. Una de ellas es la autenticación de Windows, que al principio lo mencionó mi compañera, y la otra que es la autenticación por SQL Server, ¿no? La primera autenticación no te requiere ningún tipo de patrón ni contraseña, nada por el estilo. Y la segunda, que es la autenticación de SQL Server, que para esto tenemos que crearnos un login y una contraseña. En este caso es SSA. Y a través de este principal superusuario, se podría decir, ¿no? Se pueden ver los inicios de sesiones que hay dentro del sistema y uno que me generé con el hecho de prueba. Normalmente cuando queremos crear, por ejemplo, un nuevo usuario, hablamos de nuevo inicio de sesión, y aquí estábamos definiendo el nombre del nuevo usuario y la contraseña que le vamos a dar, que va a ser tanto por autenticación de Windows o autenticación de SQL Server, y se le establecen las respectivas contraseñas. Y la otra forma era de asignarle los roles. Por ejemplo, en este que se prueba, ¿no? A partir de acá, cuando la base de datos, que en este caso es SQL Server, estuviera en desarrollo, y tuviéramos que designar a los usuarios roles específicos, por ejemplo, solamente que sea lectura y no escritura, aquí se le puede designar los diferentes roles que puede tener y a las diferentes bases que puede acceder, dependiendo de cómo lo manipulemos, tanto desde la parte del servidor, ¿no? Pero eso se lo ve en desarrollo, la base de datos. Y he estado probando de igual forma en la nube, probando servidores gratuitos que te dan un plazo de un mes, que de igual forma se los maneja del mismo estilo que ya se maneja en internet. Normalmente cuando accedemos a una base de datos que está en la nube, siempre nos exigen el usuario que se nos designa, o en todo caso la instancia
la instancia que hace acceso a la base de datos, la contraseña y el servidor, que en este caso el servidor que se nos ha designado gracias a esta página de HostBuddy, es este de acá. Y de esa forma es uno de las formas que normalmente se manejan así los servidores para designar a los usuarios, que eso ya es desde la administración y desde aquí ya podemos pues ya acceder a la base de datos, ver los registros, modificarlos y todo eso dependiendo de los roles que se nos designan. ¿No? Y de aquí ya se puede acceder, se puede enlazar a un sistema de desarrollo, ya sea web o también desde una plataforma local, como son las aplicaciones para las computadoras. Sí. ¿No? Y un poco cuando iniciamos, normalmente cuando vemos el inicio de sesión, por ejemplo, cuando accedemos a un nuevo servidor, si el servidor está en la nube, normalmente aquí nos especificamos el tipo de servidor que estamos viendo, en este caso como es local, el tipo de servidor, ¿no? Si es analista de integración o un motor sencillo. Y aquí en este caso el servidor que tengo es un servidor local de SQL Express. Si fuera un servidor en la nube, se tendría que colocar prácticamente la dirección IP, en este caso no, si fuera un servidor en la nube. Y ya con eso se puede hacer la autenticación dependiendo de la instancia que nos dieron a la base de datos. ¿Ah? Este. Bueno, creo que ya cumplieron con su tiempo. ¿Terminaron la exposición? ¿O falta? En este caso solo seríamos los tres ingenieros, los demás dijeron que no iban a poder ayudarnos. Ya, ok. ¿Cuál vas a hacer vos? Entonces, ya Ya terminó llevaste el próximo, el grupo. La introducción de esto, ¿no? Ya, el siguiente grupo, por favor. ¿Quién va a ser el host? Bueno, ingeniera, esperen, mis compañeros espero que ¿Perdón? ¿Quién va a exponer del siguiente grupo? Buenas noches, ingeniera. Yo voy a compartir la diapositiva, por favor. Ya. Ya tiene el host, puede compartirla. Ya, gracias. La diapositiva la voy a poner aquí en la segunda pantalla. ¿Cómo se comparte aquí? No se olviden subir sus trabajos, por favor, a la plataforma. ¿Pueden iniciar? Sí, ingeniero, un ratito. Estoy teniendo problemas con compartir mi pantalla, por favor.
Pueden iniciar. Ya. ¿Este? No, ese no. Cancel. Arce. ¿Me escuchan? Hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ya pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, Martín. Se ve. Ya, somos el grupo número 4 y vamos a exponer lo que es instalación de servidores web seguros. Para iniciar la instalación de servidores hay que preguntarnos qué es un servidor web. En este caso, los servidores web son utilizados para distribución, entrega del contenido web. Puede referirse a dos cosas, tanto al software del servidor, como lo que funciona en los diferentes sistemas operativos, como al equipo mismo. ¿Ya? Cuando se trata del equipo, se habla de un host que puede alojar múltiples soluciones de software para web. ¿Qué es un servidor web seguro? Un servidor seguro es al que se le aplican configuraciones para resistir mejor los ataques de terceros desde Internet, lo que se conoce como, en inglés, como hardening. Así se consigue mitigar las intrusiones remotas, ataques man in the middle, inyecciones de código malicioso, ataques DOS y DDoS, etc. También se considera como servidores seguros aquellos que utilizan los certificados SSL y TLC para encriptar la información, utilizando algoritmos especializados que aseguran el tránsito de los datos entre el cliente y el servidor web. Todos estos servidores deberían asegurarse contra ataques externos e internos, pero cobran especial atención aquellos que son utilizados para alojar información sensible, especialmente de personas, empresas u organizaciones, tales como los datos personales, direcciones, nombres o teléfonos. También los datos digitales como los nombres de correo electrónico, de usuarios y contraseñas. Asimismo, los sistemas bancarios con los de que las tarjetas de crédito y otros. ¿Ya? Entre las características de los servidores seguros están que se encriptan la información usando certificados SSL. Esta es una de las principales características que hacen que un servidor pueda ser más seguro que otros. En realidad, vamos a decir que estos certificados no se aplican sobre el servidor, sino que se aplican directamente en las páginas web que despachan desde ahí. Al hacer uso de estos certificados, una página web ayuda de manera crucial a reducir los ataques que buscan obtener precisamente la información a la que me había referido anteriormente. Ya, las ventajas. Una de las mayores beneficios y ventajas de tener un servidor seguro es que se puede tener los datos seguros durante todo momento. En realidad, es difícil decir que un sistema o aplicación esté 100% seguro. De hecho, muchos autores indican que esto es una utopía. Siempre va a haber algún informático experto que pueda encontrar alguna vulnerabilidad a estos sistemas. ¿Ya? Ya a continuación, mi compañero va a hablar sobre lo que es los servidores Apache sobre Linux. Disculpa, ¿me pasas el compartido? ¿Ah? ¿Quién va a continuar? Yo, ingeniero.
Bueno, yo le voy a hablar sobre lo que son los servidores Apache sobre Linux. Es uno de los servidores más utilizados sobre los sistemas Linux, ya que su seguridad es muy alta. Se utilizan para servir páginas web solicitadas por las computadoras clientes. Suelen ser solicitadas páginas web utilizando aplicaciones de navegador como Firefox, Opera, Chrome, entre otros. Los usuarios entran mediante la URL para apuntar al servidor web por medio de su nombre de dominio. En este caso, el nombre de dominio sería ubuntu.com, de donde es el servidor. Luego, el protocolo más utilizado para transferir páginas web es el protocolo de transferencia de hipertexto, HTTP. También admite el protocolo de transferencia de hipertexto sobre WebSocket seguro, ya que utiliza una certificación SSL. Luego, los protocolos de transferencia de archivos FTP para cargar y descargar los archivos de Internet. Los servidores web Apache se utilizan a menudo en combinación con el motor de base de datos, MySQL, PHP y los lenguajes de secuencia de comandos populares de Python y Perl. ¿Qué más puedo? Luego aquí investigamos sobre la instalación del servidor Apache, ya mediante comando al sistema Sential. Nosotros utilizamos el servidor Sential de Linux para hacer las configuraciones, también utilizando un virtualizador, y configuramos con los siguientes comandos. El root, que sería nuestro usuario o superusuario, y aquí están los comandos para el Apache, luego para configurar el servidor Apache. Aquí tenemos los comandos. Aquí ingresamos a la página web, al index principal de la página web. Aquí le especificamos el nombre del servidor, su nombre de servidor y su dominio. Luego aquí vemos que si se ha efectuado correctamente las configuraciones, me va a salir esta página. Luego tenemos lo que es las tecnologías, que SSL o capa de socket seguro, permite cifrar el tráfico de datos entre un navegador web y un sitio web o entre servidores web. Luego tenemos la TLS, seguridad de la capa de transporte, que dice que es más segura que la anterior. Luego tenemos los protocolos de hipertexto seguro, que al aplicar el SSL, tenemos certificado que está protegido nuestro servidor o nuestra página web. Y aquí nos habla del certificado de SSL, descifrar la información de un sitio y crear una conexión más segura. Dice, ¿para qué se utiliza la SSL? Normalmente para proteger las transacciones con tarjetas de crédito, la transferencia de datos y los inicios de sesión. Se están convirtiendo en una norma para proteger la navegación de los sitios. También se está convirtiendo en una norma para proteger la navegación de los sitios de redes sociales. ¿Es necesario utilizar este tipo de certificaciones? Si los visitantes y clientes de un sitio tienen un mayor riesgo de que les roben sus datos. Está en riesgo sin el cifrado SSL, que queda más vulnerable a los ataques. ¿Cómo funciona? Utiliza la encriptación para mantener seguros los datos del usuario, autenticar la identidad de los sitios web y evitar los ataques que los atacantes manipulen las comunicaciones de Internet. ¿Cómo se utiliza? Con un host, con una dirección IP, comprar el certificado, activarlo, instalarlo y actualizar el sitio para que ya soporte este tipo de certificación en la web. Aquí tenemos los pasos de cómo obtener estos certificados, ¿no? Aquí
nos indican los pasos de cómo sí o sí se tiene que tener un servidor web instalado para efectuar estas certificaciones. Aquí tenemos las configuraciones también para SSL y TLS. Eso sería mi exposición. Le voy a pasar el compartido a mi compañero. Buenas noches. Vamos a continuar con lo que es la instalación de servidores web seguros, con lo que es el Internet Information Server, ¿no? Un servidor web, como hemos visto, es un programa que permite almacenar páginas web a las que se accede usando navegadores. Facilita tener acceso a las páginas web o sitios completos de nuestros equipos, o también para hacer pruebas de forma local. El Internet Information Server es poco conocido, utilizado por usuarios Windows, por lo que a veces descargan programas externos, otro tipo de programas, Apache, etcétera. Pero todos los sistemas Windows traen ya instalado, solamente es cuestión de habilitarlo. Y la ventaja que tiene el Internet Information Server es su fácil instalación, configuración y uso, lo que hace ideal para cualquier usuario con conocimiento poco avanzado. Ya. Como verán, para instalar el Internet Information Server en Windows, lo único que hace es ir a las características de Windows, o sea, en panel de control, programas y características de Windows, y habilitar la opción de Internet Information Server. En el caso que requiramos alguna opción más, vamos desplegando y vamos habilitando las opciones de FTP, servidor World Wide Web, que es para correo electrónico. Una vez instalado y configurado, digamos, se procede a la puesta en marcha de Internet Information Server, y para acceder al servidor usando un navegador, solamente se introduce la dirección del navegador localhost, o en otros casos 127.0.0.0.1. Es la dirección IP local donde veamos la página predeterminada que hemos puesto. Podemos configurar el Internet Information Server de manera offline, modificando el archivo host en la tabla System32 driver, etc. También se hace algunos ajustes en Internet Information Server para habilitar páginas de ASP, PHP, agregando, digamos, los tipos MIME necesarios para ver las páginas sin conexión y con la extensión HP. Voy a saltar esta parte de acá por lo que ya es un poco redundante, para saltar directamente a los tipos de la seguridad proporcionada por los proxies. ¿Ya? Los proxies son son programas que interactúan, que sirven de puerta de enlace entre Internet y la máquina. Es un intermediario que puede separar los usuarios finales de los sitios web a los que acceden. Es un ordenador dedicado o un sistema de software que se ejecuta en un ordenador que actúa como intermediario entre un dispositivo de punto final, como un ordenador, y otro servidor, que puede ser un usuario o un cliente que solicita el servicio. Existen tres tipos de proxy, que son los servidores proxy de reenvío, que es la parte que la protección al cliente. Se instala un servidor proxy como interfaz entre una red privada LAN e Internet. Servidor proxy inverso, a diferencia de un servidor proxy avanzado, el servidor proxy inverso funciona del lado del sitio web o servicio web, ocultando las direcciones de IP dentro de la red interna, dentro de usuarios externos. Y los servidores proxy abiertos son que permiten reenviar las solicitudes de usuarios de Internet y recibir respuestas del sitio web.
Para nuestro caso ya hemos instalado el proxy WinGate. Por cuestiones de tiempo, ahorita no lo estamos mostrando. Y quiero que pase directamente mi compañero a lo que es el proxy a través de Sential. Noche, ingeniera. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Bueno, como mi compañero explicó, nosotros en la parte de Linux implementamos en Sential. Sential en sí es una distribución de Gateway basada en Ubuntu. Esta particular versión que tenemos es la 6.1 y está avanzado en Ubuntu 18. Como puede ver, aquí tenemos el Sential. El Sential vendría a ser nuestro servidor. Y tenemos un cliente Windows y un cliente Ubuntu. En este momento solo tengo abierto el Windows porque los tres juntos me consumen 4 de RAM y se pondría muy lenta la computadora para esta demostración. Como puede ver, aquí tenemos el Sential corriendo. Ingresamos esta contraseña. Este debería ser nuestro servidor principal. Aquí sale que tenemos una conectada. Nosotros acá a la red interna le dimos la dirección 12.12.12.1. Y luego, aquí en el servidor, uno puede configurar prácticamente todo como quiere que estén sus clientes. Principalmente Sential fue creado para ayudar a pymes. Depende de cada una de sus necesidades y cuántos servidores tienen. Aquí en la parte del DFHS nosotros modificamos para que el rango de nuestros clientes sea de la dirección 100 a la 199. Por eso, como pueden ver acá, tenemos la 102, que es nuestro Windows, que está aquí también corriendo. Sential en sí trabaja con el servidor HTTP de Apache. Lo puede ver que está activo corriendo. De la misma forma, yendo hacia nuestro cliente, podemos entrar a la consola principal, la de Sential. Aquí tengo que loguearme un momento. Pero Disculpe, ya se le cumplió el tiempo. Hasta ahí dejemos la exposición, por favor. claro, señora. Queremos darle puesto El aquí está la dirección siguiente 12. Ajá. Y entrando acá al Sential, podemos acceder a todas las cosas que como clientes le permitimos acá. Depende de la configuración proxy que hicimos. Que le damos cierto también límite de tiempo, cierto acceso, cierto... Aquí hasta las 9 puede ingresar el cliente. Y aquí también están los sitios web a los que puede ingresar y cuáles no. Ya, por favor, el siguiente grupo, aplicaciones de autenticación. Buenas noches, ingeniera. Yo voy a hacer la presentación. Ya tiene el host, puede compartir. Listo. Ya, yo voy a comenzar entonces, ¿sí? ¿Cómo está, ingeniera? Mi nombre es Eric Pato. Voy a dar inicio a la exposición. ¿Sí? Nos tocó el tema de aplicaciones de autenticación. En este caso hemos utilizado el protocolo Kerberos. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos el contenido que se va a tener. Siguiente. Siguiente. Ahí está. Primeramente vamos a explicar un poco cómo funciona la cosa, ¿no?
Cuando nosotros nos queremos autenticar a cualquier servidor, ya sea Facebook, etcétera, utilizamos nuestro usuario y nuestra contraseña, ¿no? Cuando nosotros hacemos esto, la contraseña es guardada de manera encriptada en el servidor. Eso es lo normal, eso es lo que nosotros sabemos programar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En el momento en el que uno empieza a escribir la contraseña, hasta que llega allá, todo ese trayecto está desencriptada, ¿verdad? No hay seguridad, ¿ya? Entonces, ese problema trata de atacar Kerberos, ¿no? Es un protocolo realmente que permite autenticarnos de manera segura en este tipo de arquitectura de usuario, servidor y cliente, ¿no? Una de las cosas más importantes que hace es la autenticación, ¿no? Que lo vamos a hacer mediante Kerberos. Todos los mensajes, ¿ya?, van a estar encriptados. Básicamente, van a estar, Kerberos trata de encriptar todo el recorrido, ya que lo que normalmente un servidor no hace, ¿sí? Quiere decir de que nadie más, el implicado como el servidor, van a poder ver aquellos mensajes. Con el servicio de Kerberos, básicamente solamente hay que hacerlo una vez, ya que es un servicio de autenticación. Posteriormente a eso, tenemos libertad absoluta para hacer lo que nosotros querramos, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. El servicio de Kerberos tiene tres elementos. Primeramente tenemos el cliente, que obviamente somos nosotros, que son de donde se quiere iniciar la sesión. Posteriormente tenemos el servidor. Bueno, en este dibujo no está, ahorita voy a explicar por qué pasa esto. Uno de los puntos más importantes es eso que dice KDC, que en inglés se le dice Key Distribution Center, que es básicamente un elemento propio del protocolo Kerberos, ¿ya? ¿Y cómo funciona todo esto? ¿Ya? Básicamente, porque lo van a explicar mucho mejor adelante, el sistema Kerberos se basa realmente en tickets. Como lo vemos abajito, el color azul, vemos ese TGT, que es el ticket, ¿ya? Cuando el cliente quiere conectarse al servidor, esta se conecta no con el servidor, sino con este KDC. Cuando hace esto, el servidor va a agarrar y ver entre todo el centro de distribución de claves, ¿ya?, el cual accede a decir, bueno, a decir, ¿no?, este está correcto, y se va a poder conectar con el servidor. Posteriormente de eso, no realiza una conexión realmente, sino que se le da al cliente un ticket para que éste pueda recién conectarse. Ya había comentado que en este caso, el cliente ya tiene todo el recorrido encriptado. Una vez es enviada la contraseña, que es lo que se busca guardar, ya va encriptada y solamente el servidor la puede desencriptar y conocer, y posteriormente, bueno, se procede a la autenticación, ¿eh? Y a grandes rasgos, ¿cuál sería el proceso de Kerberos? Ahorita mi compañera va a explicar mucho mejor en qué consiste todo ese encriptado. Buenas noches. Yo voy a explicar acerca un poco sobre las técnicas del cifrado de Kerberos. Y bueno, esta técnica se basa en la autentificación simétrica mediante el uso de claves y secretos compartidos en distintas etapas durante la autenticación. En general, Kerberos no restringe los algoritmos de cifrado que se utilizan. Por ello, los administradores deben ser conscientes en los algoritmos de cifrado que van a utilizar. Tenemos el cifrado AES de 256 bits e IBM JRE. Los clientes basados en la tecnología de Java incluyen un IBM JRE que no soporta el cifrado, ya que es uno de los procesos más importantes para mantener la seguridad y evitar problemas. ¿Cómo evitamos los problemas? Bueno, tenemos la configuración de Web Shakespeare Application Server con Snaggle, que es para dar soporte a tantos algoritmos de cifrado como permite el Microsoft Active Directory. De esa manera podemos imponer algoritmos de cifrado en clientes de dominio de Microsoft Active Directory. Siguiente, por favor. Los componentes principales implicados en el flujo de trabajo son el cliente, que actúa como representante del usuario e inicia la comunicación y la solicitud de servicio.
El servicio host, que es el servidor que aloja el servicio al que quiere acceder el usuario. El servidor de autentificación AS, que realiza la autentificación del cliente deseado. Si la autentificación que se realiza es con éxito, el AS emite un ticket para el cliente y el TGT, el Ticket Granting Ticket, es el que garantiza a los demás los servidores que el cliente está autenticando. El Ticket Granting Server TGS es un servidor de aplicación que emite los tickets de servicio. Y estamos el centro de distribución de claves KDC, que está formado por el servidor de autentificación AS y el Ticket Granting Server del TGS. Siguiente, por favor. En el siguiente esquema le vamos a mostrar el proceso de protocolo que el primer paso es que el cliente realiza una solicitud cifrada al servidor de autentificación y cuando el AS recibe la solicitud, busca la contraseña en la base de datos de Kerberos mediante el del usuario y si la contraseña del usuario es correcta, el AS descifra la solicitud. En el paso 2, una vez se verifica el usuario, el AS, y emite un ticket granting ticket TGT que envía de vuelta al cliente. En el paso 3, el cliente envía el TGT al Ticket Granting Server junto con el TGT y el cliente indica también el motivo de acceso al servidor y el TGT descifra el ticket con la clave secreta que comparte el AS y el TGS. El paso 4, si el TGT es válido, el TGS emite un ticket de servicio para el cliente. En el paso 5, el cliente envía el ticket de servicio al servidor del host y el servidor descifra el ticket con la clave secreta que comparte el servidor del TGS. Y en el último paso, si las claves secretas coinciden, el servidor del host permite al cliente acceder al servicio. Y el ticket de servicio determina el tiempo que el usuario puede utilizar el servicio. Y una vez caducado el acceso, se puede renovar el comando init, repitiendo de nuevo todo el protocolo de autentificación de Kerberos. Eso sería por mi parte. Ya, yo voy a continuar con la explicación. Ya, como habíamos visto, lo que es Kerberos es una aplicación para que nos sirve para autentificar más que todo usuarios en lo que son los servidores más que todo. Como aquí tengo ya iniciado una máquina virtual con Windows Server 2012, el cual ya normalmente Windows Server ya viene con las configuraciones y lo que nos proviene o lo que nos provee Kerberos, en el cual si entramos a la configuración del equipo en directivas del grupo, podemos ver que en una de sus configuraciones de seguridad, dentro de las cuentas tenemos la directiva Kerberos. Ahora, aquí podemos ver todas las opciones que nos da para poder configurar, tanto en los servidores, tanto Linux, se pueden configurar. Para el caso de los servidores Linux, para poder utilizar Kerberos se necesita instalar tanto para el servidor, el que va a recibir las peticiones, se necesita instalar el KDC, que es el que va a ir verificando el usuario y generando los tickets. Ahora, por el lado del cliente, se necesita instalar Kerberos, pero para usuarios. En este caso, él solamente va a hacer la petición, recibir los tickets y hacer la misma petición hacia el TGS, para así poder acceder al servidor y los servicios que ofrece el mismo. Como podemos ver, tenemos las restricciones del inicio de sesión de usuario, el cual está habilitada, con el cual, de todos modos, si uno les da aquí, al lado de cada configuración tiene su explicación.
en el cual aquí va a hacer la conexión con el KDC. Ahora, la tolerancia máxima para la sincronización de los relojes. ¿Qué pasa con esto? En el caso de lograr la conexión, se necesita que ambas máquinas, tanto el cliente como el servidor, estén sincronizados en lo posible los relojes de la máquina. Esta tolerancia es lo que le da el tiempo de 5 minutos de tolerancia que haya entre los relojes de la máquina para lograr conectarse o que el ticket tenga vigencia para que lo logre aceptar en el caso del KDC. Porque puede existir que una máquina externa obtenga el ticket y lo quiera usar, pero si está fuera del límite del tiempo, no le va a permitir. Ahora, tenemos la vigencia máxima de la renovación de los vales de usuario. Esto significa que el ticket que le fue otorgado al usuario al momento de autentificarse, tiene una validez de 7 días para lo que es ese servidor. Me explico. Hay veces donde uno se entra, digamos, en el caso de Instagram o WhatsApp, Facebook, pero si uno no cierra sesión no le permite, o sea, se mantiene activa la cuenta. Pero en este caso, uno puede variar eso. En el caso de la vigencia máxima del vale de servicio, este es el servicio que uno está accediendo con el ticket. Y por si acaso, con vale se refiere al ticket que es recibido o el TGT. Como último, tenemos el vale del usuario, que es el ticket que recibe el usuario, el tiempo que va a tener validez para lo que es estar conectado al servidor. Sí, como les dije, el Kerbero es más que todo para autentificación, por lo cual él no puede saber qué privilegios goza el usuario que está intentando loguearse. Ahora con la explicación va a seguir mi compañero Marco. Buenas noches. Buenas noches, disculpe, tenemos 3 minutos, por favor, hacer un pequeño resumen. Gracias. La impresión de Kerbero del reciente Microsoft Windows 2000 es incompatible con el estándar Kerbero. Esto lleva a que la práctica ello implica que una máquina Windows 2000 no pueda integrarse correctamente a un entorno Kerbero a menos que el servidor de autentificación Kerbero sea otra máquina 2000, otra máquina con Windows 2000. En el ámbito de seguridad, Kerbero, además de proporcionar autentificación segura a los usuarios, el servicio de Kerbero proporciona 2 servicios de seguridad que vendrían siendo el de integridad y el de privacidad. Así que como en el ámbito de seguridad, de integridad, así como la autentificación garantiza que los clientes de una red sean quienes dicen ser, y la integridad garantiza que los datos de estos enviados sean válidos y que no se hayan alterado durante la transmisión. Y en el ámbito de privacidad, Kerbero, la privacidad es un paso más avanzado en torno a la seguridad. La privacidad no incluye solamente la verificación de la integridad de los datos transmitidos, sino que también cifra los datos antes de la transmisión para protegerlo de los intrusos. Eso sería. Ok, ¿ahí terminarían con la exposición o falta alguien más? Falta una. Ya. Siguiente. Buenas noches. Voy a hablar de lo que es el servicio de autenticación de directorio X509. Este es un formato estándar UITT para certificados de clave pública, los cuales permiten determinar si el sujeto del certificado es quién o qué dice ser. Esto también permite documentos digitales que asocian de forma segura pares de claves criptográficas con identidades como sitios web, individuos u organizaciones. Este servicio
o este estándar fue publicado oficialmente en 1988 y se comenzó juntamente con el estándar X500, aunque este nunca se implementó completamente. Las aplicaciones comunes de estos certificados son SSL o también TLS y HTTPS para navegación web autenticada y encriptada. También nos permite el correo electrónico firmado y cifrado a través del protocolo SMIME, firma de código, firma de documentos y autenticación de cliente. La autenticación de cliente permite a los clientes autenticarse en servidores con certificados en lugar de un nombre de usuario y una contraseña, aprovechando la infraestructura de clave pública del estándar X509. Siguiente, por favor. Conclusión, en cuanto a lo que es el Cerbero, tendríamos que tener en cuenta de que hoy en día la seguridad informática no hay nada 100% seguro. Es decir, de que lo que hoy es seguro puede que mañana no lo sea. Hablando, por ejemplo, de lo que es las redes Wi-Fi o los cifrados de estas redes, hemos visto cómo con el paso del tiempo los piratas informáticos han podido romperla. Algo así ha sucedido con Cerbero, aunque este protocolo de seguridad de red muy fiable, con el paso del tiempo los ciberdelincuentes han encontrado la manera de saltárselo, de falsificar tickets o adivinar contraseñas. A pesar de esto, Cerbero sigue siendo un protocolo de seguridad de red muy importante y utilizado hoy en día. Eso sería. Ok, ya se les cumplió el plazo de todas maneras. Por favor, el siguiente grupo. Buenas noches, ingeniera, para disculpar con su permiso, voy a compartir la pantalla. Bueno, a mi grupo nos tocó exponernos infraestructura de clave pública PKI. Y, va a comenzar mi compañera, ¿no? Mi compañera Wendy. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañero. Yo le voy a hablar un poco de introducción de lo que es la infraestructura de clave pública, o también como se lo conoce con la sigla de PKI. Es una combinación de hardware y software, políticas y procedimientos de seguridad. La PKI integra los certificados digitales, la criptografía de clave pública y las autoridades de certificación en una arquitectura de seguridad completa. Una PKI típica en gran escala abarca las siguientes características. Uno es la generación de pares de claves en forma adecuada, la emisión de certificados digitales a usuarios y servidores individuales, programas informáticos de inscripción de usuarios finales, la integración con los directorios de certificado, herramientas para la gestión, renovación y revocación de certificados, servicios conexos y actividades de apoyo. La expresión de infraestructura de clave pública deriva de la criptografía de clave pública, que es la tecnología en la que se basa la PKI. La PKI en un entorno utiliza dos claves criptográficas diferentes para fines de descifrado y descifrado, conocidas como claves públicas y privadas. La clave privada es mantenida en secreto por el usuario o en el sistema. Y la clave pública puede compartir y distribuir. Se puede compartir y distribuir. Las claves están matemáticamente relacionadas y no se pueden deducir una de otra. Y los datos cifrados con una clave solo pueden descifrarse con la otra clave complementaria y viceversa. La PKI también abarca un conjunto de tecnologías complejas en donde sus principales componentes se presentan a continuación, que
sería la política y prácticas, la autoridad de certificación, la autoridad de registro, la autoridad de validación, aplicaciones habilitadas por la PKI, el sistema de distribución de certificados. Ya. A mí me tocó la parte de lo que ha sido un poco de PGP. Voy a explicar unas nociones iniciales. PGP o Pretty Good Privacy, mi experiencia bastante buena. Es un sistema de cifrado, uno de los más populares hoy en día, que también trabaja como PKI, pero de una manera diferente. De cierto modo, la similitud que tiene sería que ambos trabajan con un cifrado simétrico. Bueno, dentro del proceso de encriptación de PGP, se tiene un archivo sin formato y una clave pública, donde la clave pública permite encriptar el archivo, ya sea un mensaje, un correo, un PDF, cualquier tipo de archivo, y una vez que el archivo encriptado se envía ese mensaje por correo electrónico o por cualquier otro tipo de medio. De una vez recibido, por favor, ¿puede retroceder? Ya, una vez recibido ese mensaje, como podemos ver ahí en la imagen, el archivo es desencriptado por el receptor con una clave privada, o sea, con la clave privada. La clave pública es generada a partir de la clave privada. Sin embargo, la clave pública no tiene ningún riesgo de seguridad. Es decir, que para que se pueda descifrar, pueden ocurrir, mientras más grande la llave pública, más difícil de descifrar. En este caso, la clave pública generalmente se hace de 2048 bytes, así que tardaría siglos aproximadamente en poder descifrarlo. Ya una vez con eso, el archivo encriptado con la clave privada, podemos desencriptarlo en el mismo archivo sin formato. Así que, siguiente. Aquí también tengo una imagen. Como se sabe, las PKI trabajan con certificados digitales. En este caso, aquí en diferencia es que se puede ver que un mensaje más la llave pública pues un mensaje encriptado, pero un mensaje encriptado más la llave privada es un mensaje desencriptado. Pero en el caso de las PKI serían los certificados digitales, sería un mensaje con la llave privada que es para ¿cómo se dice? Para autenticar, no, es la palabra simple. O sea, es como un candado para la entrada. Y después, en ese candado con la llave pública, se permite la autenticación. Ya, ¿el siguiente? Bueno, este de aquí es en el sistema de encriptación se asemeja mucho al funcionamiento de PGP, pero PKI y PGP son totalmente diferentes, ya que las PKI definen certificados y es una de las más grandes diferencias. Sin embargo, lo que sería PGP trabaja con lo que son mayormente es para encriptado de archivos o mensajes. ¿Siguiente? Ya, uno de los programas que se utiliza para encriptar en PGP ha nacido este programa libre denominado GNU Privacy Guard o GNU PG o GPG. Esta herramienta de cifrado es de código abierto y está licenciado bajo la licencia GPL, que es la General Public License. GPG cifra los mensajes usando claves individuales asimétricas, y donde podemos generar nosotros los usuarios. Las claves públicas pueden ser compartidas a cualquiera, porque la clave pública en sí no tiene ningún problema de seguridad. Y siguiente. Siguiente, compañero. Y otro programa para las PKI, ese sería un programa para las PKI, es otro programa open source, es OpenSSL, que trabaja con protocolos HTTPS. Ya, siguiente, ya con eso concluyo la presentación.
Bueno, yo voy a hablar un poco del X.509, ¿no? Que es un certificado. Primero vamos a ver sus componentes, ¿no? Su campo. Ya. Entonces, aquí nuestro campo está compuesto, ¿no? Por la versión, ¿no? Ya que este certificado contiene 3 versiones, versión 1, 2 y 3. Luego va el número de serie, ¿no? Después va lo que es el identificador del algoritmo, ¿no? Que sirve como única y exclusivamente para identificar, ¿no? El algoritmo que se ha usado, ¿no? Para firmar el paquete. Y después está la entidad emisora, o sea, se podría decir el servicio, ¿no? De quien nos estamos prestando. Eso vamos a ver más adelante, ¿no? Después está el campo de periodo de validez, o sea, el tiempo de periodo que dura, ya sea 1 año, 2 años, 3 años, hasta 5 años, dependiendo, ¿no? Y también se lo puede hacer renovar. Después está lo que es el usuario, ¿no? Los datos del usuario, ya sea el nombre, ¿no? El correo electrónico. Y después está la llave pública, que es del usuario, ¿no? Entonces aquí ya el usuario es el que va a introducir la clave, ¿no? El que se le va a entregar. Y por último está lo que es el campo de la firma. Aquí es donde va la información, ¿no? De la entidad de la emisora, es decir, del servicio de quien nos estamos prestando. Entonces, los certificados es un documento, ¿no? Como dice ahí, firmado por una autoridad certificadora. Y pues contiene, ¿no? Una llave pública y también debemos saber que debemos saber si el certificado es auténtico, ¿no? Y confiarnos de esa autoridad certificadora. El certificado X.509 se creó en el año 1988, ¿no? Y que es la primera versión. La segunda versión se apareció en el año 1993 y la versión extendida apareció en el año 2006, ¿no? Hay 2 tipos de certificado, uno que es para documento, ¿no? O sea, algún mensaje, ¿no? Privado. Y el otro es para seguridad de la web, como tanto para el servidor y para el cliente, ¿no? Para ser protegido de terceras personas. Aquí como ven, aquí busqué una imagen, ¿no? Similar. Aquí Google está siendo protegido, ¿no? Se podría decir, es seguro, ¿no? Navegar dentro de esta página, porque lo indica, ¿no? Ahí en el candadito. Y esta página no es segura, ¿no? Como ven, no es seguro, dice, ¿no? Entonces aquí si introducimos nuestros datos aquí adentro, ¿no? Puede haber terceros que puedan sacar información de ahí y hacer cualquier cosa con estas informaciones, ¿no? Tanto también como la información del servidor, ¿no? Puede comenzar a atacarlos. Después, a ver. Y estas son algunas entidades que investigué, ¿no? Las que encontré, las más confiables, ¿no? DigiCert, Sectigo, Comodo y los otros. Y un pequeño ejemplo rápido, ¿no? Intenté crear, ¿no? Un certificado. Vamos a ver cómo se vería, digamos, ¿no? Un certificado. Bueno, aquí yo ya creo uno. Vamos a propiedades. Y aquí vamos a ver cómo hacer un certificado. Aquí están, ¿no? Los campos. En el resumen está, ¿no? Como dije, el nombre, ¿no? En quien lo creó. El correo electrónico.
Este es ¿cómo se puede decir? El grupo, ¿no? Después está los más detalles. Aquí está, ¿no? La versión, ¿no? Simplemente es 3, porque como es gratuito y lo creé por medio de Adobe, ¿no? Reader. Aquí está la firma, ¿no? Algoritmo de firma. ¿Qué clase de algoritmo fue? Fue SHA 256, ¿no? Por el método de hash. Después está lo que es el asunto, ¿no? El emisor. El número de serie. Aquí está, ¿no? El inicio de validez. De dónde a dónde no es válido esto. En este caso son 5 años, porque está desde 2022 hasta 2027, ¿no? Es similar como un carnet de identidad, se podría decir, ¿no? Tiene 5 años de validez. Aquí está el uso de clave, firma digital. Directamente yo lo creo, ¿no? Y por último está la clave pública, ¿no? Esa sería nuestra clave pública. Y la clave privada se nos guardaría, ¿no? Yo lo guardé en este caso, como no tengo cuenta, ¿no? Para estar comprando de una entidad financiera, entonces lo guardé en mi escritorio, ¿no? Entonces esta es la dirección donde se guardó mi clave privada. Eso sería con respecto al tema. Sigue mi compañero Andy. Bueno, yo les voy a explicar sobre las características principales de la seguridad del DNS. ¿Está bien? Ahí nomás déjalo. El DNS se cifran solicitudes, sí, sobre... Ah, no, te saltaste uno más para atrás, por favor. Ahí, seguridad de DNS, exacto. Las personas muy poco conocen sobre, hacen referencias a los recursos de la red mediante las direcciones IP, porque ya, pues, como todo el mundo sabemos, manejamos a través de URL. Sin embargo, la red esta misma requiere direcciones binarias para direccionar los recursos. Por lo tanto, se necesitan de algún mecanismo que ésta convierta a caracteres, de los caracteres binarios a las direcciones IP. Pero para resolver este problema se desarrolló el DNS, que es un protocolo con un esquema de nombre jerárquico basado en dominio y en una base de datos distribuida que soporta a esta organización. Siguiente, por favor. El modelo jerárquico de delegación y administración. En las PKI, el funcionamiento de DNS está involucrada a distintas entidades. Inicialmente se identifican las identidades administradoras que mantienen y operan servidores con los nombres CCTLD y GTLD. En segundo lugar, se mantienen las organizaciones que delegan sus dominios y por último los usuarios. A continuación les voy a presentar un esquema abreviado sobre el proceso de delegación. Siguiente, por favor. Que en el punto número 1, siguiente, uno más, podemos ver la solicitud de delegación del dominio, que esta es iniciada a pedido de la entidad interesada, la cual es enviada al administrador del CTDLD. Siguiente. El punto número 2, verificación de la solicitud. El administrador del dominio verifica los datos incluidos en la solicitud y envía la petición de conformación de los mismos en la organización interesada, como lo podemos ver, de la organización solicitante, perdón, pasa la verificación y luego retorna con el punto 2A, vuelve retornando para poder acceder directamente al punto número 3, que es la aprobación. Siguiente, por favor. Aprobación de la delegación, que una vez confirmados los datos, la delegación deberá ser aprobada según las pautas del administrador y el resultado sería notificado en la organización, como se podría ver en la línea 3A. Siguiente. Y posteriormente pasarían a la actualización de la base de datos, para que esto representa la creación y activación de la delegación del nuevo dominio en una base de datos de TLD. Siguiente, por favor. Estas son pero las características también que presentan, las características principales que presentan la seguridad de del DNS. El DNS se cifran las solicitudes en los proveedores de servicio online.
y a consecuencia también como los disuasión visual, como los ciberdelincuentes. Además, las DSC señalizan digitalmente la zona raíz, por lo que la empresa tiene seguridad de acceder a sitio web ilegítimo. Los bloqueos de registros detienen los cambios automatizados de los registros DNS y así previenen la ejecución de soluciones no autorizadas. Cabe recalcar también que pueden existir las clonaciones de los mismos, en donde pueden vulnerar ciertos archivos o de cierta información. Luego viene la política de certificados digitales con registros de autorización de la autoridad de certificación CCA, con lo que permite a las autoridades con certificación autorizada expedir certificados sobre su dominio. El DMARC, que proporciona a las empresas una protección contra el uso no autorizado de su dominio, comúnmente conocido como falsificación de correos electrónicos. Caso ejemplo, el email spoofing, un sistema de monitoreo alerta continuo y proactivo con CSC Security Center, es una de las empresas que provee este servicio para garantizar el registrador de nombre de dominio en el proveedor de alojamiento DNS y desarrolle estas funciones en todo momento. Siguiente, por favor. Ahora, para la seguridad de los DNS se usa la metodología de defensa exhaustiva multicapa en dominio, DNS y certificados digitales. Esto es muy importante para poder tener seguro los datos de información de una empresa. Como se habla de multicapa, tenemos el proveedor a las empresas que aplican la tecnología y la acreditación por la ICANN y el registro de procesos operacionales. Dentro podemos optar por los accesos seguros a portales, que tiene el primer punto, autentificación de 2 factores, la validación de IP y la identidad federada. El de la identidad federada es una de las soluciones un poco más para abordar la gestión de identidad sobre los sistemas de información. Luego viene el control de permisos de usuario, que es la visibilidad de los permisos más importantes mediante notificaciones, política de contacto autorizada, y en lo más profundo vendrían a ser las características avanzadas de seguridad de DNS, que vienen a ser la identificación fundamental de dominio, multiblock, bloqueo de registro, DNC, CA, DMARC. Y eso sería todo. Gracias. Ok, ¿falta alguien más de su grupo o es el final del tema? Sí, yo ingeniera. Continuando, yo les voy a hablar sobre los sistemas PKI basados en credenciales. Bien, es importante que todo sistema PKI esté basado en los credenciales, ya que con eso podemos controlar el acceso a cualquier entorno de seguridad empresarial. Podemos ver quiénes son los que tienen los permisos adecuados, quiénes pueden ingresar a sus datos, ingresar a sus instalaciones e imprimir documentos de manera segura. Un entorno de PKI asigna una identidad digital para todos sus empleados y máquinas, lo que permite un acceso seguro a los datos, a las redes y a las ubicaciones físicas. Siguiente. Siguiente, compañero. Siguiente. Tipo de sistemas PKI. Existen 2 tipos de sistemas PKI, el sistema métrico y el sistema asimétrico. En el sistema métrico, o una sola clave es utilizada por el remitente y el receptor, una clave compartida. En el sistema asimétrico utiliza 2 claves, una pública de libre acceso y una privada de uso exclusivo del usuario. Los ejemplos se lo puede ver ahí en la diapositiva. En el sistema métrico tenemos como ejemplo el DES, el IDA, RS2, RS4, 3D. En el sistema asimétricos, el RSA, el GAMAL, algoritmos de curva elíptica. Siguiente. Aquí podemos ver el sistema métrico y el sistema asimétrico. El funcionamiento donde el emisor y el receptor acuerdan, como un ejemplo, pongamos, acuerdan un negocio jurídico que se lo realiza a través del Internet, donde la clave pública y la privada se encuentran en poder del receptor del mensaje. El emisor
del mensaje utiliza la clave pública que le otorga al receptor para encriptar el mensaje de datos. El mensaje es enviado y recibido por el receptor. El receptor toma su clave privada y desencripta el mensaje. Y eso sería todo. Gracias. Ok, muchas gracias a todos por la exposición. Por favor, no se olviden de subir sus trabajos al enlace que se encuentra en la plataforma. Ya se lo voy a subir a la plataforma también las notas antes de subirle al sistema y se los notificaré vía el grupo de WhatsApp habilitado para esto. Ya yo creo que máximo hasta el viernes, por favor. Sí, si no sería, eso sería todo, nos veríamos en alguna consulta que tengamos que hacer acerca de las notas. Que tengan ustedes muy buenas noches, hasta luego. Muchas gracias, ingeniera. Hasta luego. Yo hasta luego, ingeniera.